¿Ya? Virat Sami te pone para uno y no nos ayuda y era de barra de calidad de pecho de barra de saber de lo humano también todo el lado también del motor azul de que se lo puede dar y bueno que uno que más me pide va Galena David en clase de la Teja. Besat Hashem. Nuestros estudios en nuestros queridos Hayalim en todos los frentes. Que sea para el Refuah Shlema, todos los heridos y enfermos, para el pronto regreso de los rehenes y para que Hashem le dé buen consejo a nuestros dirigentes. Amén. Bueno, estamos en el libro Jobot Alevavot de Rabbeinu Bachya y estamos en la Akdama, en el prefacio. Ahora nos tenemos que acostumbrar a páginas diferentes. Entonces, estamos en la primera parte, Mamash. Deberá ser un segundo párrafo ahí en vuestros libros, donde habla de que la Jochma mitchaleket leshlosha halakim. La Jochma se divide en tres partes. ¿Tienen? Es una página. Zay. ¿Cómo? ¿Sabes? Chavbet. Chavbet. Top. El Rabbeinu Bechai nos empezó a enseñar que nos dio la Gedolah Shebatovot, o sea, el bien más grande de todos los bienes. Hashem nos da muchos bienes, muchas cosas buenas. Interesante que el Ramjal, en su libro del Hashem, dice que el Tajlit, que la finalidad de la creación es porque Hashem quiere leheitiv imbriotato, que le quiere dar de su bien a las criaturas. O sea, esa es la razón, digamos así, de por qué Hashem quiso crear criaturas. ¿Por qué? Porque para poder dar tienes que tener un receptor. O sea, si Akadosh Baruj Hu está solito y es lo único que hay, entonces que se va a dar a él mismo de su propio bien. Él ya lo es, ya, ¿sí? Entonces él necesita, no es necesita, Hashem no necesita nada, desea. Hashem desea dar de su bien y para eso tiene que crear alguien o algo que pueda recibir de ese bien. Entonces, por supuesto, eso es lo que el Ramjal desarrolla ahí en el libro del Hashem, al principio del libro. Y aquí el Rabbeinu Bachya nos dice que el más grande de los bienes de Akadosh Baruj Hu hacia sus criaturas, hacia sus abadav amedabrim, hacia sus súbditos hablantes, que son las personas, que después de que los ha creado, es la Jochma. Que la Jochma es lo que le da vida a la persona, al intelecto, al conocimiento. Y solamente con Jochma es posible que la persona llegue a cumplir Retzon Elohim. Entonces, posiblemente lo que él quiere decir es de que la meta final es hacer Retzon Elohim, esa es la voluntad de Hashem. Pero para eso se necesita tener ingredientes. Para poder preparar una ensalada se necesita tener los ingredientes necesarios.
¿Cuál es el ingrediente más importante, más esencial que Hashem le dio al hombre para poder llegar a lograr ese cumplimiento de Retzon Elohim y de salvarlo de lo contrario? Es la Jochma. ¿Qué? Ahora, el Rabbeinu Bejaya habla de que la Jochma se divide en tres ramas. Tres ramas. La rama número 1, Ajelek Harishon Jochmat a Yetzirot. Vamos a ver qué es. La primera se llama Ajelek Jochmat a Yetzirot, la segunda Jochmat a Shimush y la tercera Jochmat a Elokut. Shimush, la segunda, Elokut. Jochmat, la segunda Shimush. 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 Más de Yetzirot. ¿Qué significa Yetzirot? ¿Qué es una Yetzira? Yetzirah. Yotzer, Or, Uborejo. Más de Yotzer. ¿Ah? Formaciones, creaciones. No. Entonces, la primera, digamos así, Jochma, Ulay, ciencia, es la ciencia de las creaciones, que podríamos decir que es como la ciencia de las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza. Así lo dice así, aquí, Vehi Jochmat Tivei Agufot Umikreiem. Es la Jochma de la naturaleza de los cuerpos y básicamente todo lo que le sucede a esos cuerpos. ¿Qué son cuerpos? Cuerpos son cuerpos humanos, pero hay otros cuerpos. Hay cuerpos animales, hay... Entonces yo creo que se refiere aquí en forma general. Sí, todas las ciencias naturales, que puede ser, no sé, las ciencias corporales, o zoología, botánica. Materia. Materia en general. ¿Qué? El conocimiento de la naturaleza y su funcionamiento. ¿Sí? Lo que llamamos el Teva, ¿sí? Naturaleza. El segundo tipo, Ajelek Hasheni y Jochmat Shimush. Veyesh Mishekra Jochmat Amusar. Y hay quienes la llaman la Jochma del Musar. ¿Qué es el Musar? La moral, la ética. Veyi Jochmat Aminyan Ve'ashurim, Ve'Jochmat HaKochavim, Ve'Jochmat Anigun. זה מעניין, que él explica o traduce a la Jochma del Musar en otro sentido. O sea, nosotros, en general, cuando hablamos de Musar, hablamos de moral, de ética. Y aquí, él lo traduce como Jochmat Aminyan de Ashiurim, o sea, la Jochma de los números, o sea, matemática, así lo entiendo yo. ¿Sí? ¿Qué es minyan? ¿Qué es un minyan? ¿Ah? No, mejor, minyan. La palabra minyan se usa para 10 personas, pero ¿cuál es la palabra minyan? ¿De qué palabra viene? No, de contar. De contar. ¿Sí? O sea, ¿qué se cuentan? Números, cosas, se cuentan. De Ashiurim y las medidas. Y Jochmat HaKochavim, la Jochma de, me imagino que es la astrología, astronomía. De Jochmat Anigun y la Jochma de la música. ¿Qué tiene que ver la matemática con la astrología, con la astronomía y con la música? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Todo es contable.
Todo es contable. Todo es matemáticas. Todo es matemática, que por las notas de la música, No solo por las la notas, cantidad de las... no solo a nivel de notas, ni a nivel de escalas, ni a nivel El solfeo, general. esto, lo otro. No, es Solo es- la acústica que se estudia en física. No solamente de acústica, es más que nada es un sistema numérico ascendente todo lo que es la música. Es una Grave, escala consecutiva. No, olvidarse de grave agudo ahí no, Sí. es una escala consecutiva la música, es diferente, es un círculo perfecto. Lo mismo pasa con la astronomía, es la misma. O sea, y con las medidas y los números. Está demostrado טוב, que מעניין. Que él lo pone en una segunda dimensión de Jochma, o sea, no lo pone junto con la naturaleza, con las creaciones, digamos así, sino que lo pone aparte. Esta es la forma que se puede cuantificar. Versus la primera es La Yetzirah Kilo es la criatura como es en sí. O sea, bueno, eso no es el cuantificable. sol es el sol, la luna es la luna, los mares son los mares. Eso no es cuantificable porque puede variar. Eso no es cuantificable porque puede variar. Versus en cambio lo otro es algo cuantificable. Pero O sea, el autor no da ningún detalle sobre... Más adelante. ¿Qué? Pero lo interesante es que él denomina esto Jochmat Musar, o sea, él lo denomina Musar, o sea, interesante, ¿no? O sea, la cuenta, los números, la música, la astronomía, lo incorpora dentro de un concepto Emocional. de musar, de moral, de ética. ¿Qué? Lo que pasa, Rabe, es que todo es matemático y todo está sincronizado de tal manera, los universos de los universos, todo, las secuencias, todo está sincronizado. Todos los artes Sí, pero- son sincronizados. ¿Qué es lo que tiene que ver? Nosotros en general, cuando hablamos en otros libros de Musar, hablamos de otros aspectos diferentes, ¿sí? De aspectos morales, de cualidades, de rasgos, de comportamiento. ¿Todo? Entonces, otra vez, la primera Jochma es la Jochma de la Yetzirah, de la creación, de la formación, de lo que llamaríamos la naturaleza. La segunda es, sí, lo que dijimos, la Jochma del Shimush. Sí. Ahí no más bien relacionando un poco ética y moral versus lo que acaba de decir, no viene a ser ¿cómo explico? Es complicado, o sea, sí tienen una relación, un nivel de verdad, porque realmente la ética y la moral tengo que ver más que nada con verdades. ¿Qué? Ya. La verdad es muy amplia, se puede conectar con muchas cosas. Pero bueno, lo que más me importa es el número 3. La Helek Shlishi, el tercer tipo de Jochma, es Jochmata Elokut. La Jochma divina. El reino. No reino. No. Estamos hablando de Jochma. El tema aquí es Jochma, conocimiento. No es de Malhut, no, el Hut. Entonces, tenemos el conocimiento a nivel de la creación, naturaleza, del mundo corpóreo. Ulay, ahora que lo pienso un poquito mejor, está hablando, o sea, tenemos la Jochma a nivel de los cuerpos y después tenemos la Jochma a nivel de los conocimientos generales de los cuerpos, ¿sí? Ahora, ¿qué es la matemática, la astronomía, todo ese tipo de cosas? Son diferentes tipos de conocimientos a nivel general que puede tener una persona, ¿no? Y que como más los utiliza, si es la música, si es la astronomía, si son los números, si son las medidas, etc. Pero son conocimientos a nivel humano, digamos así. Y después, el tercer nivel es el
ya el tipo de conocimiento a nivel de Elohim. Cuando ya estamos conectados con la Elokut. Elocus es divinidad, ¿no? Divinidad, Elohim. ¿Qué? Aquello que no podemos. Veí dat a él itbaraj vedat torato ushara muskalot. Y eso es el conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Entender quién es él, cómo funciona, su Torah, que es la Torah, y los demás tipos de conocimientos como Kanefesh, Bekasechel, Bekaishim Aruhanim, o sea, todos los aspectos internos del alma, del espíritu, de las criaturas espirituales, no sé, los ángeles y esos son los tres tipos. Entonces, el tipo de la Jochma a nivel de las criaturas, a nivel de sus cuerpos. El segundo tipo es a nivel de sus, digamos así, de sus tipos de conocimientos a nivel humano. Y después el tercero ya es a nivel divino. Esos son los tres tipos de Jochma. Cuerpo, intelecto y alma. Bekol, ¿ma? Cuerpo, intelecto y alma. Y alma. Mejor. Cuerpo, guf, mejor. Sejel enoshi, intelecto humano, y Sejel eloquí, intelecto divino. Bekol kalechel kea Jochma, lefi machloket inyana ema shearim. פתחם הבורא יתברך למדברים, להשיג בהם התורה והעולם. עכשיו, cada uno de estos חלקים, de esas partes de la Jochma, cada uno en su posición, dice el Rabbeinu Bechai, son como portones. O sea, ¿qué son portones o puertas? Puertas son, ¿sí?, aquellas que se abren y nos permiten entrar para poder conectarnos con lo que hay en su interior, ¿sí? Para eso ahí están las puertas, como que las puertas también se pueden salir, pero como van, de que lo más importante en una casa, cuando uno hace una puerta, no es para salir de la casa, es para entrar en la casa, ¿sí? Es como que cuando uno entra también sale, puede salir, pero lo más importante es la entrada. Entonces, esas puertas o esos portones los abrió Petaham Aboré, se los abrió el Creador, la Medabrim, a los hablantes, o sea, a las personas. Hashem le dio esas puertas, esos diferentes tipos de Jochma, diferentes tipos de intelecto en los aspectos de la creación y de la divinidad. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué Hashem le dio al hombre la Jochma de poder entender el tema del mundo de los cuerpos, de la materia, para poder entender el tema de las diferentes tipos de ciencias o diferentes tipos de, como dijimos antes, ¿sí?, de aspectos intelectuales, y la Elohut? Una sola finalidad. Leasik baem a Torah veolam, para poder percibir por medio de ellos dos cosas: cómo funciona la Torah y cómo funciona el mundo. La Torah es la dimensión espiritual y el mundo es la dimensión física. Lo interesante de que Rabbeinu Bechai dice aquí que no solamente es importante entender la Torah, sino que también es importante entender lo que nosotros hoy en día llamaríamos la ciencia, ¿no? Los diferentes tipos de ciencias, ¿sí? Cómo funcionan, ¿sí?, el mundo corporal, los cuerpos que Hashem creó y todo lo demás que también dijimos aquí, ¿no? La parte intelectual del hombre, que llega a la matemática, que llega a la música, que llega a la astrología, astronomía, etc. Muy bien.
Ela, pero, שמקצת החוכמות, algunas de estos tipos de conocimientos de חוכמה, הצורך עליהם יותר לעניין התורה, ומקצתן הצורך עליהם יותר לתועלת העולם. Por supuesto que cuando uno analiza estos diferentes tipos de conocimientos, va a quedar claro que algunos conocimientos son más importantes para poder comprender, conectarse con el mundo de la Torah, y otros tipos de conocimientos, su función va más enfocada para poder entender el funcionamiento del mundo. Si yo estudio naturaleza, si yo estudio biología o zoología, ¿sí? Entonces, como más de que eso me permite entender más me permite entender más al mundo, ¿sí? Y si yo estudio Jochmat HaKochavim, la astronomía, ¿sí? Y cómo funcionan los astros en el mundo, también eso me permite entender más el funcionamiento del Olam. Pero, si yo quiero entender mejor la Torah, entonces ahí me tengo que adentrar en en las enseñanzas de la Torah escrita, de la Torah oral, de todo lo que tiene que ver con ese mundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a encontrar la Jochma para poder entender o conectarme o vincularme más con la Elokut, con la parte divina, con la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Una consulta. Sí, como tengo estas tres partes, ¿no sería la primera es la que más me conecta con el mundo versus la tercera la que más me conecta con la Torah? Teniendo la del medio es la otra. יכול להיות. נכון. La música, ¿qué es? ¿Material o espiritual? Hace que lo material se eleve en el ¿Eh? espiritual. Es lo que hablábamos de las artes, ¿no? Un poco. Sí. נכון. אז יכול להיות que si le preguntaremos a Rabbeinu Bejai en dónde ubica las artes, pues que los pondría en el medio, mejor en el segundo tipo de Jochma. Mejor. Porque es una expresión, ¿sí? Una pintura, una música, es algo físico, pero que despierta fibras espirituales, ¿no? Como explicó el Rav Kook, ¿no? De que las extrae para el mundo físico. Mejor. Es el nivel emocional, Rafa, porque abajo está lo que es material, lo sentido, en medio lo emocional y arriba lo intelectual. Entonces despierta lo emocional. יכול להיות que es cuerpo, corazón y mente, no sé, algo así. ¿Sí? O sea, el cuerpo, ¿qué? Ya veía una explicación diciendo que las artes no, pero el conocimiento humano de la naturaleza estaría relacionado con la menorá. Los siete brazos. Está escrito de que cada uno de los brazos representa un tipo de Jochma, pero a nivel de la naturaleza. Y el Kodesh HaKodashim sería Torah. la Torah. Ética, moralidad, todo eso. Básicamente hay el Kodesh, el Bet HaMikdash tiene básicamente tres partes. Tiene la parte de la Azara, que es donde se hacían los sacrificios, los korbanot, donde estaba el Mizbeach, el altar, ahí se hacían los sacrificios animales, vegetales, y estaba también el Kior, que era donde se lavaban las manos y los pies de los Kohanim. Eso se ve bien que es la dimensión de los cuerpos, ¿sí? Animales, vegetales, también minerales, porque sal hay que poner en los korbanot, limpieza, manos, pies, los que permiten actuar, manos, pies, los que permiten caminar, avanzar. Después está el Ejal, donde tenemos el Kodesh,
Y en el Kodesh, ¿qué tenemos? Tenemos el Ketoret, el aroma, tenemos la luz, la menorá, tenemos los panes, ¿no? El alimento, la parnasá. Las artes serían tal vez el Ketoret. Gam. ¿No? ¿Sí? La luz, o sea. Kodesh HaKodashim sería la Torah, la Elokut. יכול להיות, יפה מאוד. Muy bien. ¿Qué? ¿Este Jochma, el hablante, lo obtiene o lo recibe como Betzalel o como mucho más? Entonces, ¿cómo? Son las dos. Las dos. Son las dos. Siente inspiración para componer. O sea, tiene que haber una plataforma para poder desarrollar la Jochma, ¿sí? ¿Por qué no le dio Hashem eso a los animales? No tienen la base, no tienen el potencial. Eso lo dijo aquí antes, que está escrito en el pasuk en Daniel. Sí, en Daniel Bet Jafalef dice: Yahev Jochmeta lechakimen. Le da Jochma a los Jajamim. Pregunta: ¿para qué hay que darle Jochma a los Jajamim? Ya son Jajamim. ¿Ah? Porque si no tendría Jochma. Sí. Ve mandea y les da dea le yadei bina, los que tienen bina. Entonces, generalmente se entendería que Jochma hay que darle a los tontos, no a los sabios. ¿Mejor? Entonces, ¿qué significa que Hashem le da Jochma a los Jajamim? Le da Jochma a los Jajamim significa que son aquellos que todavía no han desarrollado la Jochma, pero tienen el potencial, tienen la, ¿cómo se dice? ¿Sí? La materia prima para poder liot Jajamim, para poder llegar a la Jochma. Eso significa que Hashem le da Jochma a los Jajamim. ¿Sí? Tienen clic. Medio. Dice, corrige al sabio y aumentará su Jochma, o sea, su sabiduría. El propósito ¿Qué? es que aumente y que crezca. ¿Mejor? Sí, pero no solamente que aumente, sino que la desarrolle. O sea, que es parecido. Es parecido. ¿Mejor? Entonces, en los diferentes tipos de Jochma podemos ver de que esa Jochma es más necesaria a veces para los aspectos mundanos, en forma general, los aspectos del Olam, y en otros aspectos la Jochma nos va a ayudar para la parte de la Elokut. Vashelatzorech eleyem, y para su necesidad, le'inyan ha'olam, al primer tipo de Jochma, que es para el mundo, y a Jochma tachtona, ¿sí? Es la Jochma que aquí el Rabbeinu Bechai la denomina la Jochma inferior, la más baja. De los tres tipos de Jochma de los que nos habló el Rabbeinu Bechai, de que a nivel de Jochma, el tipo de la primera Jochma, que es hablar de los aspectos de la naturaleza y del mundo corporal, se considera el tipo de Jochma más bajo, que nos ayuda y nos sirve para el mundo, yo qué sé, para las cosas generales. Asheri Jochmat Tivea Gufot Umikreyem, que es la Jochma de la naturaleza de los cuerpos, o sea, del mundo corporal, ¿sí? Y todos, básicamente, sus ramas. La Jochma Tijoná, Shi Jochmat Hashimush, y la Jochma intermedia, ¿sí? Que es la Jochma de las ciencias, como vimos, de las que habla. Usted Jochmot, entonces, esos son esas primeras dos Jochmot, dice el Rabbeinu Bechai, son las que nos ayudan en el mundo, en lo que se llama
la vida cotidiana, Baolam. Y esto también es baja. ¿Ah? No la llama baja, la llama intermedia. Intermedia. A la primera la llama Tachtona Behemet, inferior. A la otra la llama Tijoná, es como, ¿sí? Uno de los océanos que tenemos nosotros aquí en Israel. Bueno, el único que tenemos básicamente es el Yam Atijón. ¿Sí? ¿Cuál es? El mar Mediterráneo, que es Mediterráneo de medio. Mediterráneo. ¿Mejor? Entonces, ¿ah? Entre tierras, porque es entre Europa. Mejor, medio. Es algo intermedio. Ya fe. Entonces, ese mar que tiene ese nombre es el que representa algo intermedio, y por eso el segundo tipo de Jochma también aquí lo denomina la Jochma Atijoná, o sea, la Jochma intermedia de las que estamos hablando, pero que al final también la intermedia está más conectada con los temas mundanos, o con los temas del mundo, del Olam, Y estas dos Jochmot también nos enseñan sobre los secretos de este mundo. Veto alotav, veanaotav mimenu. Y ¿sí? Nuestra posibilidad de aprovechamiento y de satisfacción del mundo. Humorot al kol inyanei melachot, uminat achbulot atzechot lagufot. Las ciencias nos permiten llegar a diferentes tipos de melajot, de diferentes tipos de profesiones, a la arquitectura y a la construcción y a la escritura y a la confección y todos esos tipos de cosas que nos ayudan en la vida cotidiana. Y todo esto nos ayuda, ¿sí? La persona que quiere ser un buen banquero tiene que entender de números, y si no, tiene que buscarse otra profesión. ¿Qué? Si quiere ser ministro de economía, entonces tiene que entender de números. ¿Mejor? Hoy no falta. Hoy no hace falta, ¿no? La política ya no falta. En Venezuela es diferente. Aunque sea sumar, lo que sea. Dice zapatero tus zapatos. Zapatero tus zapatos. Bueno, al menos tener buenos Hacer asesores. presidente de Venezuela. Al menos tener buenos asesores. Más o menos, usted sí ha leído la historia de Henry Ford. Cuando le preguntaron en un juicio que tuvo por una patente, le dijeron: ¿cómo es posible que un hombre como usted llegó a tener tanto dinero, tantas cosas? Y él le dice: no crean que porque soy inteligente o soy bueno para las matemáticas, de hecho soy malo, pero tengo buenos asesores. Utilicé a la gente adecuada. No, en esas sesiones soy más malo ¿Qué? Entonces, estas Jochmot nos enseñan, ¿sí?, los diferentes tipos de melajot, de trabajos, de profesiones y de todas las estrategias que se necesitan para los cuerpos, para el mundo de la materia, uleinyanei kinyanei olam, y para los aspectos de las adquisiciones de este mundo. Aja Jochma shehatzorech elea yoter el Torah ya Jochma eliona veya Jochma elokit. Pero la Jochma, que su necesidad, ¿sí?, está directamente vinculada y relacionada con la Torah, esa es la Jochma superior. Después de la Jochma inferior y de la Jochma intermedia, entonces llegamos a la Jochma
superior, que es la Jochma Ha'elokit, la Jochma divina. ואנחנו חייבים ללמוד אותה. Y nosotros tenemos, dice Rabbeinu Bechaye, la obligación de estudiarla, כדי להגיע לנהל תורתנו, כדי להבין ולהגיע אל תורתנו, para entender y llegar a nuestra Torah. O sea, que la Jochma Elokit, o sea, esa célula que nos dio Akadosh Baruj Hu en nuestro poder de comprensión para poder entender los aspectos divinos, Hashem nos los dio, nos los colocó en nosotros con esa finalidad. ¿Para qué? Para que podamos conectarnos con la comprensión de nuestra Torah, que de la vino la guía el Torateinu. Achlil modo ta que de la guía el anaot olam asulano. Aquí dice algo interesante, que estudiar la Torah o utilizar ese, es como si el Rabbeinu Bechaye dice, tenemos un cerebro dividido en 3 partes, ¿sí? Entonces, cada parte nos sirve para otra cosa. La fe. Entonces uno tiene que saber para qué usa cada una de esas partes de la Jochma. Ya, la pregunta es, ¿qué va a pasar si una persona toma esa parte, ese componente de la Jochma, Elokit, que Hashem le dio, pero la utiliza para sus necesidades corporales o sus satisfacciones mundanas? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Ir en contra de Está mal utilizando, ¿sí?, la finalidad para la cual Hashem le dio esa Jochma. Está desviando los fondos. Está desviando las energías que tienen que tener una cierta dirección, y básicamente las está conectando con los otros 2 tipos de Jochma. Pero que ya dijimos, son tipos de Jochma que para eso Hashem los creó. O sea, Hashem creó 3 tipos de Jochma. ¿Para qué? Para que en cada uno de ellos el hombre sepa, bueno, ahora yo tengo que saber cómo manejar mi empresa. Entonces ahora pongo en funcionamiento esta habitación de mi Jochma, porque para eso ahora la necesito. ¿Qué? Ahora no estoy estudiando Torah y no estoy tratando de entender quién es Akadosh Baruj Hu. Ahora lo que quiero yo entender es cómo mi empresa va a dar dinero, cómo va a funcionar. ¿Sí? O sea, entonces, si la persona utiliza la Jochma Elyoná en el sentido de las otras 2, entonces básicamente está profanándola. ¿Qué? Hemos dicho que el Jochma lo recibe un Jajam, de los tontos, porque los tontos no le falta Jochma. ¿Está bien? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede usar un Jajam la Jochma que lo recibe el otro? Los Jajamim no pueden a veces desviarse, también pueden desviarse. Es la base. Por eso También los talmidei Jajamim a veces pueden tener sus defectos. En forma general, tienen la capacidad, tienen el potencial, tienen todo lo que necesitan, pero y no estamos diciendo que toda su Jochma la desvía. Afilo parte de su Jochma la desvía, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice aquí. Zeasur. O sea,
Nosotros tenemos que estudiar la Torah para entenderla y para llegar a nuestra Torah, para poder compenetrarnos en ella. Pero estudiarla para llegar a las satisfacciones mundanas, azul. No puedes utilizar, ¿sí?, ese tesoro, ese nivel de Jochma, porque básicamente lo estás rebajando y lo estás mal utilizando o mal gastando, básicamente, ¿sí? Esa energía que la tienes que usar para su finalidad. Y Amru Rabotenu, dijeron Jajamim en Masejet Nedarim, Tania, la verdad Hashem lo queja lishma bekolo uledov kabo, para amar a Hashem, tu Dios, escuchar su voz y apegarse a él. Shelo yomar adam ekra kedei shikrauni jajam, que no diga la persona, yo voy a estudiar Torah para que me llamen sabio. O sea, la persona estudia Torah y me sabe Torah. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación no es estudiar Torah. La motivación no es aprender la Torah. La motivación no es llegar a la Jochma Elokit, sino que digan, wow, qué gran científico talmúdico tenemos aquí. ¿Sí? Que en traducción de una palabra se dice rabino. Ese sí sería rabino. Najón. Viene de Rajón, dice. O es que de un Rebi, ¿sí? O que voy a estudiar para que me llamen Jajam, sabio, o voy a estudiar para que me llamen Rebi. O, ¿sí?, hay que estudiar bien para que me den una buena posición, ¿sí?, para llegar a ser Rosh Yeshiva. No, el estudio debe ser hecho por la motivación esencial, que es por el amor a la Torah, por el amor a Kadosh Baruj Hu. Y al final eso llegará, o sea, la persona también va a poder recibir, ¿sí?, intereses que vienen en base a su conexión con la Jochma a Elokit, con la Jochma de la Torah, pero que no son su meta en realidad en ese estudio. Viene con el paquete, ¿no? O ¿Ah? sea, la busca de conocimiento de Hashem, viene con... La persona que se conecta con esa Jochma, entonces Hashem le va a brindar también el bienestar en otros ámbitos materiales, generales, ¿sí? Y eso es lo que dice Sofa Kabot Lavo, o sea, el honor al final llegará, pero como van de que eso no es el punto del estudio de la Torah. Gambru aset varim le paolam bedaber behem lishman, y dijeron Jajamim, tienes que hacer las cosas le poalam para aquel que te las dio, o sea, por Hashem, bedaber baem lishmam, y hablar en ellas en su nombre. ¿Sí? Como ya estudiamos en la Nefesh HaChaim, de que estudiar la Torah, Hashem Shammai, significa estudiar la Torah para entender la Torah, para entender qué es lo que Hashem me está diciendo con estas palabras. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en base a esos conocimientos que son los conocimientos divinos? De alta y no las, ¿sí?, no hagas o no utilices esas palabras de la Torah, esos conocimientos, esa jochma, para hacer de ellas una corona, para enaltecerte, y tampoco no utilizarlos como una pala, ¿sí?, para cavar y recibir del bienestar. Amru Ashrei ish yaret Hashem b'mitzvotav v'chafetz meod, dijeron Jajamim, bienaventurado el hombre que es temeroso de Hashem y b'mitzvotav, y en sus mitzvot está su voluntad, mucha voluntad. Amar Abilazar, entonces ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que desea la persona? Las mitzvot. Y dijeron Jajamim, b'mitzvotav velo b'schar mitzvotav. Cuando una persona busca hacer una mitzvah o mitzvot, lo único que le tiene que interesar
es hacer las mitzvot y no buscar la recompensa que viene de esas mitzvot. A pesar de que esa recompensa vendrá, como ya dijimos. Así como que el que estudia Torah, que al final el kavod le vendrá. Pero no hagas, ¿sí? No utilices la Jochma Elokit para una función que en realidad sería la Jochma, ¿sí?, de los otros dos tipos. Que para eso la persona utiliza la Jochma en otro sentido. Que de Tran, como dijeron Jajamim, al tiu kavadim המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אוהבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם לא שמעים עליכם. Y eso es lo que dijo Antignos, no sean como aquellos servidores que sirven a su patrón para recibir recompensas, sino que sean como aquellos súbditos que sirven a su rab, no para recibir recompensa, y morah shamayim elechem, que tengan el temor del cielo sobre ellos. ¿Y qué hago 3? ¿Qué Avot? Aleph 3. Aleph 3. Utilizar las Jotmot, las dos primeras implica una recompensa. Yo diría que más que recompensa, un servicio. O sea, las primeras dos Jochmot son para el hombre serviciales, ¿sí? Vale. Las utilizas para servirte, para el trabajo, para el conocimiento, diferentes, ¿sí? Y el conocimiento de la Torah no te viene a servir. El conocimiento de la Torah te viene a conectar con el Elohim, con la Torah, ¿sí? O sea, que eso termina siendo efectivo y servicial, najón. Al final eso sucede. Pero la motivación no debe ser esa. Una pregunta. ¿No podemos coger bajo el conocimiento de la Torah, tomar una decisión, ¿no?, que nos pueda llevar a algo material? Puede llegar, puede ser. Ya. Puede ser. La pregunta que le hice ahora en la mañana. Ya. Pero otra vez, la pregunta es cuál es la meta principal, ¿sí? Yo me siento a estudiar Torah. Ahora, ¿qué es lo que tengo en la cabeza? ¿Los números? Eso es lo que tengo en mi cabeza. ¿Ah? Pero resulta que justo me doy cuenta que al querer hacer esta cuestión material, entro en un jaque, por decirlo así, porque ¿qué es lo que dice la Torah con respecto a esta decisión? ¿La hago o no la hago? Pero eso es otra cosa. Ya, entonces, Yo ahora estoy buscando, bueno, cómo esta ciencia o cómo esta profesión, ¿sí?, sería vista por la idea de la Torah. Pero eso son dos cosas diferentes. Al contrario, ahí estoy buscando cómo vincular lo otro con la Torah, pero en el sentido positivo. ¿Sí? No para que la Torah sirva al mundo, al contrario, cómo esa ciencia o cómo ese conocimiento puede servir al mundo de la Torah. Y Bemet, el Gaón de Vilna dice que una persona que tiene carencia de las primeras dos Jochmot, aunque él habla de forma general, sí, de la Jochma, de la ciencia, etc., dice el Gaón de Vilna, le falta mucho más, ¿sí? No solamente que le falta en esas ciencias en sí mismo, sino que le falta mucho en la Torah, porque en la Torah hay mucha ciencia también, ¿sí? ¿Sí? Nosotros tenemos todas las halajot de Kiddush HaChodesh, de la santificación del mes. Para eso hay que saber, ¿sí? El que abre un poco los libros del Rambam en Ilhot Kiddush HaChodesh, sin entrar ahora si hoy en día es exactamente como la ciencia lo entiende o no, se ve que hay que tener muchos conocimientos de astronomía y de movimiento lunar, movimiento solar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que la Jochma, digamos, de la Yetzirah, de la creación, nos ayuda para entender la Torah también. Rab, ¿cómo interpreta usted Mishlei 10:22, que dice: la bendición del Eterno es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella? La bendición del Eterno es la que enriquece
Y no hay nada de tristeza ¿Y con él. por qué me hace esa pregunta? Porque usted está hablando de que hay que buscar el eterno por el deseo de buscarlo y estar conectado con él, no por los beneficios. Entonces, si la bendición de Entonces Efraín no me está preguntando a mí qué es lo que opinó, sino él quiere decir su opinión. Diga su opinión, hombre, allá, diga algo que se piensa. Pero no sé si es la correcta, Raf. ¿Eh? No sé si es la correcta. Sí, Jolia. Si es el enfoque o no es. ¿Está bien? ¿Ah? Jolia. Yo tengo una pregunta sobre que ustedes ya se y no lo entendí. Posiblemente que el libro ya va a hablar después más adelante, por eso pido perdón. A ver, la pregunta es, Hashem, ya hemos leído que ha hecho el hombre por el deseo, si podemos decir así, el deseo de Hashem, de dar. Sí. De dar. No, pero eso lo dijo el Ramjal, no el Rabbeinu Behaye. O sea, yo lo incorporé, pero... El hombre recibe Jochma. La última, la tercera Jochma, el Jochma Elokit. Él obtiene el da, este conocimiento. ¿El objetivo final cuál es? Bueno, ya estoy estudiando Torah, pero al final 120 y muere. ¿Cuál es el objetivo de crear el hombre? Él dijo. No le subiendo. Sí. No lo entendí. La Jochma Elokit. La Jochma Elokit. ¿Quién? Sí, dice que es la más necesaria para el hombre, es para conectarse con la Torah, porque es la Jochma superior y es la Jochma Elokit. Y por eso la tenemos que estudiar para entender y llegar a la Torah. Entonces, ¿cómo van? ¿Y por qué es necesario saber y aprender Torah? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa es la meta de la vida del ser humano. El ser humano, ¿sí?, no vino aquí solamente para conectarse con el mundo corporal, con el mundo material, sino que principalmente para conectarse con ideales espirituales que están en la Torah y que lo conectan con Elohim. Esa es básicamente la idea. Por eso el hombre tiene que estar conectado con la Jochma Elokit. Esa es la finalidad. O sea, ¿qué nos da eso? Eso nos da muchas cosas. El Ramjal dice que al fin y al cabo Hashem nos quiere dar de su bien. ¿Mejor? Y por eso nos creó. Pero ese bien que Hashem nos quiere dar, ¿en dónde está? La Torah. En Él. Entonces, básicamente Hashem dice, yo los he creado a ustedes para darles de mi bien. Por lo tanto, estén conmigo, en pocas palabras. Mejor. O sea, ¿cómo estamos con Él? Con la Torah, con las midot, con todo lo bueno de la existencia, pero que al final todo eso está en Él, porque Él es la fuente de todo el bien de la existencia. Y Kamubán, de que sí, la Torah es Ratzon Hashem, es la voluntad de Hashem, es la sabiduría de Hashem, es el conocimiento de Hashem. Entonces, al fin y al cabo, la persona que se conecta con esa Jochma Elokit, al final va a llegar a lo más grande, ¿sí? al bienestar en su nivel más elevado. Esa es la idea. También el sufrimiento y la muerte. Más sufrimiento y muerte. También el sufrimiento y la muerte estaba planificando de dar al hombre. El sufrimiento y la muerte es porque a veces hay que hacer un tratado de limpieza cuando el hombre se desconecta, el hombre no está ubicado en la posición que debe, ¿sí? Pero eso ya es otro tema. No, Adkan. Aún no habían preguntado. Mishnah Brura, ¿alguien puede traer las Mishnah Brura, por favor? Ya sabemos. ¿Quién quieres? Yo lo... Para la cámara. la cámara. Que no he visto que